El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el centro de la escena, decíamos, subió el riesgo país, subió el dólar financiero. ¿Cuáles son las causas? Se lo preguntamos a quien sabe. Nahuel Amore, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. En sintonía también con lo que planteaban desde Ley Hermanos, si bien hay un contexto internacional que genera volatilidad fundamentalmente en los países emergentes y esto repercute en países como la Argentina está en una situación particular donde hay distintos factores que se están conjugando. Uno de los factores, por supuesto, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso puede redefinir la forma en la que Argentina define el tipo de cambio, si es que lo va a dejar flotando para que suba y baje según el mercado, si es que va a continuar como está hasta ahora con una devaluación parcial de un 1% mensual. Son incertidumbres que se generaron también porque ayer el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, brindó declaraciones y abrió la puerta y generó especulaciones sobre un nuevo sistema cambiario, lo cual, por supuesto, aquellos que son jugadores fuertes en el mercado empezaron a cubrirse, demandaron mayor cantidad de dólares y eso hizo disparar fundamentalmente los dólares financieros que en estos momentos, por ejemplo el dólar MEP, se ubicó cercano a los 1.295 pesos. Esto es en este momento. Digo en este momento porque iba cambiando. ¿Cuánto estaba, Nahuel, más o menos? Prácticamente, a ver, ayer ya se había dado un aumento y llegó a 1.290 pesos aproximadamente. Pero ya en las jornadas anteriores, cuando uno empieza a ver lo que pasó desde la semana pasada, estaba cercano a los 1.220, 1.225 pesos. Era como un poquito el piso que se había mantenido. Bueno, se aumentó incluso el dólar blue. Hoy abrió el dólar blue a 1.300 pesos. Ahora se estabilizó en 1.290 pesos. Hay alguna pequeña variación, pero en definitiva hay incertidumbre, hay dudas y aquellos jugadores que tienen posibilidad de intervenir, bueno, por supuesto, demandan dólares, se cubren, desarman posiciones, como se le dice técnicamente, que tenían en pesos, el famoso carry trade, estos negocios que hacen los que tienen posibilidad de hacerlo, y lógicamente disparó el precio. Veamos simplemente para explicar un poco y que la gente entienda qué es lo que generó muchas dudas a partir de las declaraciones del ministro Caputo. Primero, cuestión no menor. El dólar oficial que lo administra el gobierno nacional a través del Banco Central, quieras o no, el dólar oficial está en 1.088 pesos. Ajá. Lo mantiene estancado. El año pasado esto fue aumentando a un ritmo de un 2% mensual. Después de la brusca devaluación del inicio de gestión de Milei, lo mantuvo en 2% mensual, entendiendo que la política es desinflacionaria, de que se sabe que la devaluación siempre se traslada a los precios. El gobierno dice, bueno, lo vamos a mantener calmo. Se mantuvo el año pasado en 2% mensual. Desde febrero de este año se pasó a un 1% mensual. Una baja, mayor tranquilidad, entendiendo de que esto también iba a ayudar a bajar la inflación. Sin embargo, en este contexto, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pareciera que el fondo le hace algunos determinados pedidos. Dentro de los pedidos que todos están advirtiendo de atraso cambiario, de que hay que devaluar, el fondo pareciera que le dijo, bueno, muchachos, o devalúen en algún momento más cercano a fin de año, o cambian la modalidad en la que el tipo de cambio se mueve, en la que el dólar oficial se mueve, si es que va a aumentar o no, y es por eso que se abrió la posibilidad de establecer bandas cambiarias. ¿Qué son las bandas cambiarias? A ver, contame porque definir de algún modo que el tipo de cambio, el dólar oficial, se mueva con un piso cercano a los 1.300 pesos y un techo cercano a los 1.600 pesos. que fluctúe ahí. Que fluctúe ahí, dentro de esos márgenes. Si baja por debajo de los 1.300, el Banco Central interviene de alguna manera. Si sube cercano a los 1.600 pesos, el Banco Central interviene de otra manera. Básicamente acá lo que está en juego es que también haya reservas del Banco Central para poder hacer este tipo de movimientos. Cuando los operadores del mercado vieron que estaba en evaluación esta posible situación, que en definitiva pasaríamos de un dólar oficial cercano a 1.100 pesos a un piso de 1.300 pesos, estamos hablando de que prevén una devaluación. Bien. En ese sentido, todos que fueron a cubrirse. ¿A dónde se fueron a cubrir? Cercano a los 1.300 pesos, que es el dólar blue, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, que básicamente son un poco los números de referencia hoy en día en el mercado. Para quienes no entendemos prácticamente nada de esto, pero estamos viendo permanentemente las informaciones, lo que entraría supuestamente con un nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ¿de eso es para justamente sostener esto? Todavía el gobierno lo mantiene bajo 7 llaves
a los detalles técnicos, incluso cuánto va a ser el monto que desembolsan, para qué lo van a utilizar. El gobierno dice que va a ser para intercambiar y fortalecer el Banco Central. Pero siempre se sabe que hay condicionamientos, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inevitablemente, la historia argentina lo dice, impacta directamente en políticas económicas, en decisiones políticas. Acá la pregunta es de qué manera el gobierno va a mantener el tipo de cambio, porque sabe que si hay una devaluación, esto se traslada a precios y todo aquel relato vinculado a la inflación, y más en un contexto eleccionario, se le va a empezar a derrumbar. Si quiere mantener la inflación, por lo menos en una línea amesetada o a la baja, sabe que no puede devaluar de manera brusca. Por lo tanto, hay una incertidumbre y lo que pase en el Congreso también será determinante. Muchísimas gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos.